Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Este espacio en donde analizamos las megatendencias de los negocios y su impacto en México y América Latina. Recuerden seguirnos, recomendarnos y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros episodios. Mi nombre es Eduardo Aguiñaga, director de programas Full-Time de GADE Business School, y hoy me complace traerles este episodio titulado Fábricas Inteligentes, de la industria 4.0 a la 5.0. Y para esto tenemos un par de invitados expertos justamente en este tema, a quien me gustaría darles la bienvenida. Primero que nada, tenemos a Isaac Lemus, profesor del Departamento de Emprendimiento e Innovación Tecnológica de GADE Business School. Bienvenido, Isaac. Muchas gracias, Eduardo. No, al contrario a ti, Isaac, por acompañarnos. Y de igual forma, tenemos a Alejandro Fuentes, director de digitalización en Prolec Energy. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Un placer compartir con ustedes. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Oigan, pues bueno, sabemos que el mundo de los negocios de hoy hay algo que es muy recurrente, digamos, en muchos foros y es la famosa cuarta revolución industrial, ¿no? Que ustedes me dirán o me corregirán, pero digamos que hace referencia a una transformación digital integral destinada a mejorar la eficiencia operativa, ya saben, a través de la conectividad, sobre todo a lo largo de la cadena de suministro, ¿no? Ahora bien, en este contexto del episodio de hoy, pues lo queremos entender, o lo que queremos entender muy bien es cómo las fábricas inteligentes utilizan las herramientas y la tecnología de ambas industrias 4.0 y 5.0 y sobre todo qué avances suponen para la transformación o su transformación digital. Entonces, me gustaría, primero que nada, pues ahora sí que dirigir la primera pregunta para ti, Isaac. Y es que, en primer lugar, creo que a todos nos gustaría entender, pues, primero que nada, la trascendencia que tiene la cuarta revolución industrial para los negocios, pero sobre todo entender, bueno, en qué consiste esta industria 4.0 y sobre todo, qué relación tiene con la transformación digital. Gracias, Eduardo, por la pregunta bastante interesante. A mí me gustaría abordar una perspectiva un poco de dónde venimos, ¿no? Para que se entienda bien la parte de industria 4.0 para la audiencia que no está tan relacionada. Como tú ya bien decías, a la industria 4.0 también se le llama la cuarta revolución industrial. Y una revolución industrial siempre es un periodo, ¿no?, de transformación de economía, de sociedad. Y generalmente confluyen varias características: un cambio tecnológico, un impacto social, una expansión global, una transformación económica y demás, ¿no? Entonces, la primera revolución industrial, ¿no?, o sería la industria 1.0, si le queremos cambiar el nombre, surge pues en Gran Bretaña, ¿no?, y luego se extiende en Europa a finales del siglo XVIII, y esto es cuando viene la invención de la máquina de vapor y toda la mecanización de la industria textil y el desarrollo del ferrocarril. Con esas tres tecnologías, pues entonces viene un cambio, ¿no? Se crean las fábricas como hoy en día las conocemos, y hay un cambio de la agricultura, digamos, hacia el sector manufactura, ¿no? Que va a estar dominando pues los siguientes años, bueno, incluso un par de siglos, ¿no? Luego, la segunda revolución industrial viene a finales del siglo XIX, y ya viene cuando es la producción en masa, ¿no? Es decir, ya está el motor de combustión, se ha desarrollado la electricidad, la industria química, es cuando empiezan las grandes empresas, ¿no?, ya transnacionales, y empieza esta expansión de capitalismo como tal, ¿no? La tercera revolución industrial, pues ya estamos todos ya más familiarizados con ella, porque yo creo que a la mayoría nos tocó vivir, aunque sea la parte final, que es cuando viene la primera parte de la revolución digital, ¿no? El desarrollo de todos los temas electrónicos, las telecomunicaciones, la informática, el desarrollo de Internet, y con esto empieza la automatización, la globalización y la economía de conocimiento, ¿no?, que es algo que surge a finales del siglo pasado. Y a partir de este siglo, ¿no?, del siglo XXI, el año 2000, pues viene lo que es la cuarta revolución industrial, donde ya tenemos tecnologías digitales mucho más avanzadas, ¿no?, como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la biotecnología, la nanotecnología. Entonces tenemos cosas físicas, ¿no?, que están interactuando a lo mejor a través de sensores, que están recabando información, que la están compartiendo, o tenemos ya pues una combinación con temas biológicos, como a lo mejor la agricultura, ¿no?, con sensores, o la creación de compuestos químicos, digamos, para producir cierto tipo de materiales, y es justo la confluencia donde nos encontramos hoy en día, ¿no? Como tal, la industria 4.0 englobaría no solo una transformación digital, sino agregaría esta última parte que comentaba, ¿no?, la parte biológica y la parte física de
de productos y servicios que interactúan. Súper, Isa, qué interesante, fíjate, digo, para los que no tenemos tanto contexto, efectivamente, digo, son revoluciones, son estos grandes cambios que se dan a escala global con gran impacto a la humanidad. Y sobre todo, esta última que mencionas, pues que claro, que es la que estamos hablando ahorita, que es esta revolución muy tecnológica, y destacabas estos temas, ¿no? De la inteligencia artificial, que está súper de moda, Internet de las cosas, de que todo está conectado prácticamente, y los sensores, nanotecnología, etcétera, ¿no? Y aquí me gustaría, Alejandro, con base a esto que comentaba tanto Isaac y que yo retomaba en el tema de estos grandes temas y tecnologías, digamos, que se implementan en las famosas fábricas inteligentes, ¿cómo es que ha impactado esto en la eficiencia y sobre todo en la productividad de las plantas? O realmente, yo creo que a todos nos queda claro que deben de haber impactado en la eficiencia, pero ¿a qué magnitud? No sé si nos puedes platicar al respecto de estas tecnologías y su impacto. Muy bien. Antes de contestar la pregunta, quisiera complementar algo que decía Isaac y que es muy relevante para entender este impacto. Cuando hablamos de toda la incursión de estas nuevas tecnologías o tecnologías exponenciales, se agregó el tema del poder de cómputo que sea accesible. Hace 20 años existían estas mismas tecnologías, pero era muy restrictivo poder acceder a ellas. En la medida que este poder de cómputo se hizo disponible, accesible para las diferentes compañías, inclusive para nosotros en nuestra vida cotidiana, es que realmente empezó a acelerarse primero el entendimiento y la adopción de las mismas. En el caso nuestro, al ser una empresa de manufactura, donde teníamos ya establecido una estrategia digital en la cual buscábamos hacer más ágiles los procesos e integrar los procesos industriales con los procesos de negocio para alcanzar esta agilidad, fuimos de alguna manera entendiendo lo que estas tecnologías podrían aportar y resolver inclusive algunos procesos restrictivos o condiciones restrictivas. Por ejemplo, ¿no? Mucho de nuestro proceso de manufactura tenía un ingrediente muy fuerte de mano de obra. Las condiciones de trabajo para algunos de nuestros compañeros en el piso no eran del todo favorables, ya sea porque tenían que mover piezas con un peso o magnitudes que complicaban su movilidad o condiciones de temperatura. Gracias al entendimiento de cómo estas tecnologías que comentaba Isaac, el tema de la robótica, el tema de la sensorización y cómo a partir de cómo las podíamos incorporar en las soluciones, fuimos estableciendo un roadmap para ir diseñando cada una de esas soluciones. Por ejemplo, tenemos un proceso que busca armar las boquillas de nuestros transformadores. Somos una empresa que manufacturamos transformadores eléctricos, desde el que tienes para abastecer la energía en tu casa hasta los transformadores de alta potencia para suministrar energía a regiones de una ciudad. Entonces, el armado del pequeño transformador que viene con una boquilla era un proceso muy manual. Ahí, con las soluciones de robot de colaboración entre el humano y la persona, incrementamos nuestra eficiencia de un 47 a un 82% en la cantidad de armado de estas boquillas y mejoramos la condición de estrés de la persona a una condición perfectamente manejable en términos de movimiento de material, como en condiciones de temperatura y permanencia de estar parado. Son ejemplos que te puedo mencionar. Otro que también ayudó mucho, tenemos un proceso de armado del tanque de acero donde va instalado el transformador. Toda esta caja de acero que armamos venía de un proceso de soldadura manual, igual con condiciones de trabajo complicadas en términos de temperatura, en términos de movimiento de material pesado, y diseñamos un proceso con robótica, con inteligencia, con computer vision, para analizar en tiempo real las dimensiones de la caja que tenía que soldar, y un robot empezó a hacer el tendido de la soldadura. Estos son ejemplos de cómo a través de la robótica, pero sobre todo en la interacción con el ser humano, nos ha permitido mejorar mucho la eficiencia en piso, incrementar el output en procesos, pero sobre todo mejorar las condiciones de nuestros compañeros en la planta. Qué interesante, Alejandro, porque justamente tocas ahí temas bien importantes y me voy al inicio de tu respuesta,
que era el tema que podríamos incluso llamar como democratización digital, ¿no? El que toda la población o más gente tenga acceso y cómo es que esto ha impactado, ¿no? Ya lo mencionabas con estas eficiencias. Claro, en la producción, no se diga de 47 a 82 que ahorita mencionabas, pero también incluso en la reducción del estrés, fatiga, etcétera, que es una parte social importante, ¿no? Y aquí me gustaría volver contigo, Isaac, porque si bien lo mencionó ahorita Alejandro en este tema de los impactos incluso sociales, si bien ya se acuñó hasta cierto punto en 2021, hace un par ya de años, por parte de la Comisión Europea como esta industria 5.0, ¿no? Que ya habla un poquito más de no solamente el modelo de producción, sino buscar impacto positivo en general. Y aquí mi pregunta específica sería, ¿cuáles consideras tú que serían pues estas principales diferencias entre ambas industrias, ¿no? La 4.0 y esta nueva, entre comillas, 5.0. Claro, muchas gracias por la pregunta, Eduardo. Bastante interesante y también los ejemplos de Alejandro que voy a ir haciendo uso de ellos, ¿no? Para ejemplificar que yo creo que Prolec, sin querer, la 4.0 ya está brincando a la 5.0, ¿no? De manera natural. Habría, yo diría que 4 diferencias claves. La primera es el tema que es el que más se menciona, el tema de centrarse en el ser humano. Eso quiere decir que no quiere decir que ahora, por ejemplo, sobre todo con inteligencia artificial, a veces la gente piensa que vamos a depender totalmente de las máquinas, ¿no? O únicamente de lo que me diga la inteligencia artificial. Entonces, al centrarse en el ser humano en Industria 5.0, quiere decir reconocer el valor de las habilidades humanas, ¿no? Todo el tema de creatividad, de pensamiento crítico, que aunque me apoye yo en industrias de 4.0, específicamente inteligencia artificial, que a lo mejor es la que más complementa, ¿no? El tema de pensamiento humano, pues hay que integrar en el proceso de producción, ¿no? Del bien o del servicio a ambos, ¿no? Es decir, no puede desaparecer ese input humano porque pues es un valor diferencial, ¿no? Y de hecho, bueno, ya nos daba algunos ejemplos, ¿no? De esta convergencia, Alejandro, ¿no? Donde decía, bueno, sigue operando alguien, ¿no? Pero bueno, las máquinas han ayudado a que su trabajo sea mucho más fácil, pero no pierda uno, ¿no? Es decir, no reemplazo a la otra parte. El otro tema muy importante y que está también muy en boga es la parte de sostenibilidad, que esto es en que estas actividades que hagamos, pues buscan reducir el impacto hacia el planeta, ¿no? El impacto obviamente negativo, ampliar el impacto positivo. Entonces, muchos de estos sensores, por ejemplo, que hoy en día se utilizan, pues no pueden medir, por ejemplo, reabastecimientos o hacer un mantenimiento más adecuado, ¿no? Para reducir emisiones, no sé, de carbono, generar menos basura, o estos nuevos materiales de los que hablamos de bioplásticos, pues a lo mejor se pueden desintegrar más rápido y tienen ese impacto en la sociedad, ¿no? El tercero es el tema de resiliencia, y lo vimos mucho en cuanto a la respuesta, ¿no? Con la pandemia, por ejemplo. Es decir, nuestras cadenas de suministro, procesos a veces estaban endebles ante cambios, disrupciones no planeados, como fue el tema de la pandemia. Entonces, ¿de qué manera yo puedo abastecer esos bienes o servicios de manera más local, sin tanta dependencia o con apoyo, desarrollo de las industrias locales, ¿no? O tener planes, ¿no? Que rápidamente, de forma ágil, reaccionen? Pues ese sería el tercer tema clave que identificaría. Y a reserva de que, bueno, ustedes identifiquen algún otro, pues el otro es la personalización, ¿no? Es decir, hoy en día cada vez queremos productos, ¿no? Todos los consumidores queremos bienes y servicios para nosotros, ¿no? No algo masificado. Entonces, técnicas como hoy la impresión 3D, ¿no? Pues me puede ayudar, por ejemplo, estoy en un proyecto donde se hacen plantillas o se hacen, se me fue en los hospitales cuando tienes un accidente, ¿no? Y te tienen que reconstruir alguna parte. Ese tipo de prótesis, pues se pueden hacer ad hoc a tu tamaño, ¿no? A tu tamaño corporal, o te pueden, no sé, en otras industrias, por ahí tenemos un ejemplo en el TEC de Forma Foods, ¿no? Que hacen comida, proteína, ¿no? Pero que ha sido impresa, ¿no? De manera específica para las necesidades de una industria o de un sabor específico. Entonces eso, bueno, yo creo que sería el último cambio de estas diferencias, ¿no? Obviamente, la industria 4.0 no es reemplazar a la industria 4.0, ¿no? Realmente las empresas lo que hacen es que van evolucionando en la 4.0 y le integran estos principios, ¿no? De sostenibilidad, de centrado al ser humano, resiliencia, personalización, para dar ese salto, como los ejemplos que ya nos daba Alejandro antes, ¿no? Súper, Isaac. A ver, un enfoque, digamos, resumiendo los puntos, un enfoque más centrado en el humano, temas de sostenibilidad, resiliencia y lo que me comentabas de la personalización, ¿no? Podríamos hablar incluso de
massive personalization, ¿no? Esta parte como que la convergencia de estos dos mundos, ¿no? Ahora, si bien se oye muy interesante y de mucho impacto, no hay duda en esto. Aquí, Alejandro, me gustaría que también nos platicaras con tu experiencia como a cargo de también estos temas, pues, ¿cuáles son los retos grandes que se enfrenta la empresa, pues, a la hora de, digamos, de implementar esta industria 4.0 o incluso la 5.0, ¿no? ¿Cuáles desafíos hay? ¿Qué barreras tienen? Sobre todo al adoptar este tipo de tecnologías, si nos podrías platicar al respecto. Claro. Primero el reto que pasamos fue el entendimiento de las tecnologías y cómo armamos la arquitectura digital y que estuviera alineada a las prioridades que tiene establecido el negocio en términos de crecimiento y en términos de eficiencia operativa. En la medida que fuimos entendiendo esto, agrupamos todo el tema de la estrategia y adopción de las tecnologías que nos ofrecía todo este framework de Industria 4.0 y todo lo que se ha venido acelerando con Industria 5.0 en 4 grandes áreas de impacto. La primera, y por obvias razones, por el tipo de empresa que somos, era la eficiencia de tus procesos operativos. Y hay una segunda, que era el tema la productividad laboral. Ahí agregamos un track que era mejorar la experiencia de todo el empleado. Con algunos ejemplos que les mostramos, pero también las técnicas que hemos venido ya tenido oportunidad de acceder con la IA generativa o con los asistentes virtuales, los que permiten interactuar de una manera más simple, nos ha llevado a agilizar mucho de la interacción, pero aquí nos viene el reto de la seguridad. ¿Cómo podemos incorporar estas soluciones de inteligencia artificial generativa en un ambiente seguro? Es decir, que la información en la cual el humano interactuara con estas soluciones quedara en un entorno controlado por la compañía y no hubiera una fuga de la misma. Esto ha sido un reto que hemos venido trabajando antes de ir incorporando más soluciones de este tipo. Una tercera área de impacto era la eficiencia en el uso de materiales. Y aquí también incorporamos, por ejemplo, de parte de nuestro proceso, usaba productos de origen cerámicos, y fuimos reemplazándolos con polímeros. Aquí resolver un tema de un proceso bastante demandante en términos de energía, en términos de espacio, en términos de condiciones desfavorables para el empleado, que eran altas temperaturas, con mucho polvo, cambiamos al tema de un polímero, que son unas máquinas que manejan el plástico para hacer una pieza que antes era cerámica, ahora va a ser a partir de un plástico. Y esa es la tercera área de impacto que establecemos para ir construyendo estas soluciones, cómo mejoramos el mix de materiales que requiere nuestro proceso productivo. Y el cuarto, y esto conectado con el tema del humanocentrismo de la Industria 4.0 y 5.0, es lo referente al cliente. Lo tenemos en un track que nos permite identificar más las necesidades que tienen los clientes. Y aquí es importante mencionar que para nosotros más del 90% de nuestros productos son diseñados a la medida. Por eso entender las necesidades del cliente para personalizar el producto es fundamental. Aquí estamos apoyándonos igual de soluciones de inteligencia artificial que permitan acelerar, la detección necesidades del cliente para la modelación de la solución y recortar los tiempos en los cuales estamos con el cliente diseñando y acordando las especificaciones del producto a fabricar. Son algunos de los ejemplos de los retos que nos estamos enfrentando. Podría resumirlos rápidamente. Uno es el entendimiento de cómo funcionan las tecnologías. Segundo, el tema de la seguridad, de cómo las incorporamos en toda la infraestructura nuestra para que la información que es sensible no quede expuesta. Y tercero, que es cómo entendemos la adaptación de estas tecnologías para mejorar la experiencia, por un lado, de nuestros colaboradores dentro de la empresa, como en la interacción con nuestros clientes. Creo que aquí podría resumir mucho de los retos que nos ofrece la industria 4.0, que convive con la industria, con todas las tecnologías de industria 5.0. Excelente, Alejandro. Y qué interesante todo esto que mencionas, sobre todo porque pues, nuestra audiencia seguramente está muchos, sobre todo enfocados en temas de manufactura y explorando esta posibilidad de cómo, si bien implementar de manera correcta o muy eficiente o efectiva el tema de Industria 4.0, pues también explorando pues, qué es lo que sigue, ¿no? Como bien se ha mencionado este tema de la 5.0, que ya pues incluye, como lo han platicado, temas pues, más de sostenibilidad, de centrarse en el ser humano,
Y esto que mencionas al final de los grandes retos, creo que puede ser sumamente importante para quienes nos escuchan y quienes son dueños de empresas o trabajan en empresas, de sobre todo entenderlo, ¿no? Entonces, entender esto, el impacto que tiene, los beneficios que puede tener, pero sobre todo los retos que también esto conlleva, ¿no? Oigan, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero muy interesante lo que comentan y creo que de mucho provecho, sobre todo para nuestra audiencia, a la hora de tomar decisiones en este tema tan importante como son los negocios. Por lo que pues quisiera agradecerles, Isaac, Alejandro, por su tiempo y sobre todo por su participación y compartir pues sus puntos de vista sobre este tema pues tan importante para los negocios en México y América Latina. Muchísimas gracias por seguirnos en un episodio más de Territorio Negocios y no olviden sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Nos vemos en un episodio más. Hasta la próxima. Hola, somos Azucena Rojas, Beata Boina y Carlos Elizondo. Te invitamos a escuchar Con su permiso, un podcast sobre análisis de la realidad política, económica y social de nuestro país, así como del entorno internacional. Con su permiso es parte de Tech Sounds Podcasts, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.